A mediados del siglo XIX, Chile tenía, digamos, una herida abierta en su propio territorio, la Araucanía. Hoy vamos a meternos de lleno a explorar cómo el Estado chileno se propuso cerrar esa frontera. Un proceso súper complejo que, redefinió soberanías y dejó un legado que resuena hasta el día de hoy. Para entender a Chile en el siglo XIX, hay que hacerse una pregunta clave: ¿cómo un Estado que se está formando logra consolidar su territorio? La respuesta, en el caso chileno, nos lleva directo al sur, a una tierra que había mantenido su autonomía por siglos. A ver, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Arrancamos en una Araucanía autónoma. Luego vemos qué motivó al Estado a actuar. Nos toparemos con la historia de un rey autoproclamado que fue el catalizador de todo. Analizaremos el avance militar como una guerra asimétrica y cerramos con un legado que, créanme, sigue en plena disputa. Es que antes de 1862, el mapa de Chile era pero muy diferente. Existía una frontera real y también simbólica, que básicamente separaba dos mundos. Ojo, la Araucanía no era simplemente una región despoblada o tierra de nadie. Para nada, era un territorio con soberanía propia, ejercida por el pueblo mapuche que tenía su propia organización social y política, consolidada durante generaciones. Pensemos un segundo en lo que significa una frontera. El río Biobío no era solo un accidente geográfico, no era una simple línea en el mapa. Representaba el límite de la influencia del Estado chileno y el comienzo de un espacio de autonomía mapuche, un límite que de hecho se había respetado desde la época de la colonia. Y acá, algo clave. No se puede hablar del pueblo mapuche como si fuera un bloque único, una sola cosa. Estaba compuesto por diversas identidades territoriales, cada una con lo suyo. Y para los eventos que vamos a analizar, es importante que recordemos un nombre: los Nagye, también conocidos como abajinos. Entonces, la gran pregunta: ¿qué fue lo que cambió? ¿Por qué el Estado chileno de repente decide cruzar esa frontera que había respetado por tanto tiempo? Bueno, la respuesta es una mezcla de factores: economía, política y también ideología. El punto crucial es que se juntaron varios intereses al mismo tiempo. Desde lo económico, las tierras de la Araucanía eran vistas como el granero de Chile, un potencial enorme. Políticamente, se buscaba la unificación territorial definitiva del país. A esto se le sumaba una visión cultural de la época que promovía la asimilación como un deber civilizatorio. Y, por si fuera poco, había una necesidad legal de poner orden en un proceso bastante caótico de compra de tierras a privados. Ahora, y esto es lo más increíble de esta historia, el detonante inmediato de la invasión militar no fue ninguna de esas grandes motivaciones. Fue un evento casi surrealista: la aparición de un aventurero francés con, digamos, delirios de grandeza. Imagínense la escena. Un abogado francés, Aurélie Antoine de Tournens, llega y convence a un grupo de loncos de que lo proclamen rey. Lo que podría parecer una anécdota, para el Estado chileno fue una amenaza directa a su soberanía. El simple miedo a una posible alianza franco-mapuche encendió todas las alarmas en Santiago. Y miren, esta cita del historiador Mario Barros lo deja clarísimo. No fue un acto simbólico, De Tournens creó una bandera e intentó formar un ejército. O sea, no fue algo para la foto. Aunque su reinado fue cortísimo, porque lo capturaron enseguida, el pretexto para la ocupación militar ya estaba servido en bandeja. Y bueno, con la excusa perfecta del reino de la Araucanía, el Estado chileno inició una campaña militar sistemática. Vamos a ver cómo se desarrolló esto en el terreno. La ocupación no fue algo de un día para otro. Fue un proceso de 20 años que podemos dividir en 3 fases. Primero, un avance hasta el río Mayeco. Luego, una pausa obligada. ¿Por qué? Por la Guerra del Pacífico, que desvió todos los recursos militares de Chile hacia el norte. Y finalmente, tras la guerra, vino la ofensiva definitiva, que fue en parte una respuesta a un gran levantamiento mapuche y que terminó por sellar la conquista. Pero, a ver, ¿cómo fue este enfrentamiento?
Es fundamental entender que no fue una guerra entre iguales. Para nada. Las fuerzas en conflicto eran profundamente distintas en tecnología, en estrategia y en recursos. El historiador José Bengoa lo explica de manera contundente. El ejército chileno que regresó victorioso de la Guerra del Pacífico era una fuerza moderna, profesional. Su táctica ya no era la de hacer incursiones y retirarse, sino la de ocupar el espacio de forma permanente. Una guerra de posiciones para no retroceder jamás. La asimetría es evidente, ¿no? Por un lado tenías un ejército profesional con armamento de última generación y una estrategia de ocupación. Por el otro, una resistencia valiente, claro, organizada bajo sus loncos locales, que defendía su territorio con una guerra de movimiento, pero que simplemente carecía de los recursos para enfrentar a la maquinaria bélica del Estado. Y así llegamos al final de este proceso militar, y al comienzo de un debate que se extiende hasta hoy. ¿Cómo nombramos? ¿Cómo entendemos lo que pasó? El resultado fue inequívoco. Para 1883, la soberanía mapuche sobre la Araucanía había llegado a su fin. El territorio fue anexado a Chile, se fundaron ciudades, llegaron colonos, y esa vieja frontera del Biobío desapareció para siempre. Y esto nos deja con la pregunta final. Durante muchísimo tiempo, la historia oficial de Chile habló de este proceso como la pacificación de la Araucanía. Hoy, sin embargo, el término ocupación es el más usado por los historiadores. Las palabras importan, y mucho. Cada término implica una perspectiva distinta sobre la violencia, la soberanía y la legitimidad de un evento que marcó a fuego la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. ¿Qué revela cada palabra sobre la historia? La pregunta queda abierta.